Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Me complace que juntos estemos otra vez para analizar un poco la palabra de esas cosas que le pido al Señor que me dé una idea, ponga en mi mente y corazón algo de lo cual debemos hablar. Y quiero hablar en esta tarde sobre a lo que le he dado por tema de la siguiente manera: con la buena intención sola no basta. Repito, con la buena intención sola no basta. Quiero hablarles sobre esas situaciones que muchas veces nos han tocado vivir, tanto a ustedes como a mí, creo que nos pasa igual, de hacer algo con una intención que resulta ser malentendida por otros y se suscitan situaciones de las cuales después nos estamos quejando. Quiero fundamentar esto en una historia bíblica que vamos a ubicar en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 19, en la cual se presenta algo parecido. Porque a veces somos malentendidos en medio de todas las cosas, ¿verdad? Y eso lleva a que mucha gente nos vea de otra manera. Mire, en el caos del mundo que vivimos hoy, las cosas que hacemos son vistas muchas veces por otros de muchas maneras. No con la intención y el deseo con que nosotros logramos emprender esas cosas. Las cosas que hacemos son analizadas por otro desde un punto de vista donde cada quien tiene una opinión distinta, bien sea desde el punto de vista religioso, político, como quiera que sea. Cada quien lo ve de esa forma. Por lo demás, las cosas tienen un valor para muchos que aunque a los demás no les parezca igual. Y el diablo nunca entenderá el deseo con que nosotros emprendemos las cosas. El deseo, la verdadera intención. La verdadera intención nuestra, ¿dónde va? Bajo la dirección de querer bendecir y ayudar a otros, que debería ser nuestro comportamiento cristiano. Por ejemplo, yo que soy llanero, en los llanos se tiene un refrán que dice: no me dijo perro, pero me mostró el hueso. Entre otras cosas, te lo va a entender así. En lo que tiene que ver en el ámbito policial, cuando hacen algún tipo de interrogatorio a alguien, toma muy en cuenta el lenguaje gestual, la forma como la persona pone los brazos, pone las piernas, cómo las cruza y tal. Ellos están analizando que con esto quiero decir esto, quiero decir tantas cosas. Imagínense que estoy de cumpleaños y usted me regala el día de mi cumpleaños un desodorante. Para muchos va a decir, está diciendo que estás hediondo. O que me regala un plato muy grande, está diciendo tú eres un tragón. Te estoy dando para que... O sea, comenzamos a dar quizás a veces otras interpretaciones de cosas que no son las que en verdad hemos deseado que sea así. Si me voy a la Biblia, al capítulo 19 del libro de Primera de Crónicas, dice: después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún, producto de estas cosas que le fueron dichas a él por parte de los que estaban muy cercanos, tomó, dice el versículo 4, a los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos quietos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Dice el versículo 6: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros, gente de a caballo, en fin. Conseguimos ya que cosas como esto suscitan una guerra en medio de aquella gente. Porque si nos vamos al panorama bíblico basado en lo que les estoy diciendo, podemos analizar que David en su momento, cuando era perseguido por Saúl, porque Saúl le tomó rabia en medio de tantas cosas, entonces él va como una especie de asilado político donde la tierra de este rey, que acaba de morir, y este hombre le brindó atención, lo protegió en medio de muchas cosas. Es más, en ese tiempo, cuando David está exiliado, por llamarlo de alguna manera, en términos de ahora, exilado político, entre otras cosas, como se ha dado el caso aquí en Venezuela, con unos y con otros, en tantas partes, él allá aprendió muchas cosas en medio de ellos. Es más, para esa época se suscita
lo que llamaban la época de los metales. Y allí los filisteos comenzaron a fundir el hierro y comenzaron a sacar espadas, cuchillos, lanzas, todo eso. Él lo aprende allí, que posteriormente lo lleva al pueblo hebreo en el momento en que toca hacerlo. Él está allí y David, recordando lo que la palabra de Dios nos señala, que debemos ser agradecidos, y el término bíblico dice sed agradecidos, y lo habla en tiempo presente, lo habla en número singular, lo habla en modo imperativo. Si analizamos de forma castellana, pues de acuerdo a la lengua nuestra, ahí hay un principio que la palabra de Dios nos señala, que siempre deberíamos ser agradecidos. Creo que muchas veces los padres siembran gratitud para con unos, para con otros en servicio, para que sus hijos posteriormente cosechen parte de aquello. Bueno, David, en respuesta a aquel trato que este hombre le había dado, envió gente él era rey ya, gente que estuviera con él para que le sirvieran a aquel hombre de consuelo en medio de tantas cosas, para que por lo menos el país se viera representado. Pero mis hermanos, ante estas cosas que suceden, como la muerte de un amigo, como lo que estamos hablando acá, que los estoy presentando, y que David lo ve de esa manera ante la muerte de ese amigo, él quiso mostrar su agradecimiento. Él recordó que antes fue ayudado por este hombre y decidió ayudar con la poca cosa que tuviera a su mano. Tristemente no fue entendido. Y ahí se sembró algo que es terrible, la duda. La gente que vio a aquellos otros que estaban allí le dijeron al rey: mira, esto viene no con esta intención, esto viene a ver esto, y comenzaron a meter en la mente de aquel hombre otras ideas, al punto que este rey decide entonces avergonzarlos de la peor manera, le corta la barba hasta la mitad. Eso es terrible. Para un judío significa mucho su barba. El quitársela hasta la mitad es una afrenta, es un insulto. Es más, entonces en su ropa era cortarla hasta la mitad, ya eran semidesnudos, no estaba planteado en esos tiempos. No se usaban pantalones, pero la vestimenta la llevaban en esos términos. Entonces los avergüenza y los envía así en medio de todo. Aquellos hombres se sintieron terriblemente avergonzados. Y la Biblia dice que se quedan en medio del camino. David se entera y los manda a decir que es en tal parte, los busca ropa hasta que les crezca la barba y puedan entrar. Aquellos hombres lograron su propósito. La Biblia dice que se dieron cuenta que habían sido odiosos ante los ojos de David, y por esa razón entonces se declara una guerra. La Biblia señala que ellos, después de esa humillación para con estos, entonces comenzaron a contratar ejércitos, sicarios en medio de tantas cosas. Ni siquiera su propio ejército, a otros que venían de otras partes. Es el nombre que se le da ahora, mercenarios, sicarios, como que mercenario es el nombre correcto. Gente que va a luchar guerras que no son suyas. Acabamos de ver personas de América Latina en la guerra ya que tenía la gente de Rusia con este otro país, que no tienen nada que ver, pero les pagaron. Y ellos iban. En este caso, podemos verlo así, que ellos contrataron otros ejércitos para que pelearan por ellos. Allí se suscita una situación bien interesante. Mis hermanos, esa acción de los vestidos rotos, de la barba cortada hasta la mitad, fue humillante. Muy terrible, muy dura, ¿verdad? David lo entiende y entonces asume la defensa del país en medio de todas las cosas. Le dice a su gente, a sus valientes, que así se dice la palabra de Dios, preparen a los mejores para ir a la batalla. Ellos se dan cuenta que están en medio. Hay unos que están por la parte de enfrente y otros están por la parte de atrás, están en medio. Y entonces el ejército se pone de acuerdo y le dice: mira, vamos a pelear esta batalla, vamos a hacer una cosa. Tú vas con esto, yo voy contra esto. Si ellos fueren más que tú, yo te ayudaré. Pero si fueren más que yo, tú me ayudarás. Y me gusta el texto que dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Fíjense cómo se dan las cosas allí. El cristiano siempre va a depender de lo que Dios pueda hacer en medio de tantas cosas. Como iglesia, como familia en la fe, estamos dispuestos a apoyarnos los unos a los otros. Me vi enfermo en días pasados, coloqué mi petición en medio del grupo de pastores, me sentí muy fortalecido cuando veía pastores que me decían: estamos orando por ti, estamos pendientes, si hay necesidad de alguna cosa me lo dice, y estábamos todos al pendiente. Qué bueno cuando se logra eso. En este caso el pueblo sabía que estaba en una desventaja numérica con relación a esta batalla, y se dicen el uno al otro: bueno, nos ayudamos los unos hasta donde podamos, y que haga Dios.
no tenemos la posibilidad para enfrentarlo, pero le vamos a creer a Dios. Y la Biblia nos señala, y les recomiendo que busquen en sus Biblias este pasaje, Primera de Crónicas, en el capítulo 19. También lo habla el libro de Samuel, la misma historia, y nos relata cómo fue que suceden las cosas, ¿verdad? Allí es interesante que el valor que tiene la unidad que tenemos hoy. Si seguimos leyendo la historia, vamos a conseguir que ellos fueron a aquella batalla y lograron derrotarlos. Los asirios huyeron delante de ellos y ellos lograron, en medio de tantas cosas, desprenderse de tantas situaciones, porque Dios estuvo con ellos. Nosotros tenemos la misma enseñanza hoy. Hay gente que no va a entender quizás la razón por la cual tú haces muchas cosas. Como cristianos estamos llamados a ser sabios. La Biblia dice que tenemos los dones del Espíritu Santo, el cual nos habla del discernimiento, nos habla de poder entender quizás en el aire la forma como los otros se manifiestan y que nosotros pudiéramos de una forma inteligente actuar con mayor sabiduría. Mire, el valor que tiene esto de la unidad me lo relata la palabra de Dios allá en el libro de Juan, el capítulo 17, cuando Jesús, orando allí en el monte Getsemaní, dice que sean uno, que seamos uno como la gran familia. Mi iglesia tiene por eslogan que más que una iglesia, somos una familia. Debemos unirnos en las luchas y conflictos que tenemos por una enfermedad, por una situación, estar dispuestos a apoyarnos hasta donde nos sea posible, ¿verdad? Entendiendo lo sucedido, como se dio en este caso. Negación no es fe. No, eso no está, eso no se da. Sí está allí, vamos a asumirlo con la fortaleza con que la palabra de Dios nos señala. Es allí que ellos tenían que esperar en Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Yo no sé por qué conflicto está pasando usted hoy, no haya que hacer, está difícil. Vamos a orar los unos por los otros. No nos dé pena colocar nuestra petición, oren por mí, pido en esto. No tenemos que dar mayores detalles. A veces usted piensa como el llanero solitario, no necesita de nadie. Usted solo puede solucionar los problemas, no es así. Somos seres gregarios, nos necesitamos el uno al otro. Vamos a apoyarnos de esta manera para ver el respaldo de la familia de Dios, dependiendo el uno del otro hasta donde nos sea posible. No nos sintamos quizás los más capaces que tenemos todos, porque no lo hace el dinero, no lo hacen otra cosa, sino nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Como lo hicieron aquellos hombres en medio de aquella lucha, haga Dios lo que bien le parezca. Era lo que ellos podían entender. La Biblia dice en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo de forma continua. Cuando somos hijos de Dios, el diablo nos va a atacar de una manera u otra y estamos llamados a estar preparados, ¿verdad? Él va a querer avergonzarnos, él va a querer colocarnos en situaciones de desventaja, que la gente nos mire de otra manera. Aquel calificativo que dice, eso que es evangélico, y mira que esto, y mira cómo actúa, siempre lo van a poner en mayor renombre para tratar de avergonzar al pueblo de Dios. Se crea una noticia donde algún hermano tristemente comete una falta y eso que era un pastor, hizo esto, hizo aquello, y en medio de tantas cosas porque quieren avergonzar al pueblo de Dios. Mis hermanos, allí se levantarán contra nosotros, pero la palabra de Dios me señala en Isaías que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros, que dejemos nuestra venganza en las manos del Señor, pero unámonos todos. Seamos un solo cuerpo en el Señor, creámosle a Dios, ayudémonos así como dice el versículo, si ellos pudieran más que tú, yo te ayudaré, si pudieran más que yo, tú me ayudarás, siempre teniendo la solidaridad el uno al lado del otro. Esperemos solo en el Señor. Dios tiene cosas maravillosas que no nos va a negar en medio de todo lo que nosotros podamos creer, ¿verdad? Somos malentendidos quizás en las formas como los decimos. Algunos tendrán un doble discurso, un doble lenguaje y a lo mejor con toda la razón del mundo los van a entender. Pero tomemos la frase que está allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a ver fortalecidos. Versículo 13 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Mis hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Estamos en momentos difíciles, nuestra economía comienza a tambalearse en medio de tantas cosas. Esta semana fue un asombro para el país, cuando la moneda, el tipo de cambio que estaba llevando por delante todas las cosas se cae, se pone en cero. Entonces, ¿qué es esto y qué sucede ahora? Mi confianza no está puesta o en un dólar o en un euro, en lo que sea. Mi confianza está puesta en Dios. El Señor traerá respuesta. Agradezco tu oración para conmigo. Agradezco que me respaldes en esto.
y yo voy a estar orando por ustedes. El nombre de cada uno de ustedes que está en mi teléfono, por cada uno oro, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que esté, en el país donde quiera que sea, las circunstancias que vive. Dios tiene cosas maravillosas. Dios ama al hombre, no ama su pecado, ama al hombre, donde quiera que sea, donde el país que tú estés, Dios va a usarte poderosamente. Agarrémonos del Señor y toma el tema que te di. Cuando lo que hacemos, ¿verdad?, no es quizás valorado como quizás con la intención con que la buena intención sola no basta. Hay que muchas veces decirlo en otros términos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que esta palabra sea de bendición para todos. Agradezco que me envíes tu mensaje, agradezco que me envíes tu comentario de ser posible. Gracias, Señor, te doy en esta hora por la oportunidad de compartir esta reflexión con mis hermanos. Que podamos entender que tú eres un Dios maravilloso, que nos vas a usar en la medida que nos dejamos hacerlo, que tú vas a bendecir a tu pueblo donde quiera que esté. Mira cada persona que está escuchando, Señor, esta palabra, que está enfermo en medio de conflicto, en medio de todo, que no se sienta solo, que siente que hay un pueblo de Dios que lo respalda donde quiera que sea. Y vamos a pedir al Señor que lo dirija, en medio de todo vea la fortaleza y la grandeza de Dios en todas las cosas. No importa que tan lejos estemos, en otro continente, en otra parte lejana donde usted está, cuente con una familia que es el pueblo de Dios, que seamos uno y que veamos la respuesta de Dios como tú has prometido que sea. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, agradezco, me envíes tu comentario de ser posible. Me gusta mucho leer cuando de alguna parte me dice, mire, lo escuché, me sirvió, eso para mí es bastante fuerte, se los agradezco. 0412-726-9831 es el mensaje, es el número de mi teléfono, o herdetcarlos@gmail.com es mi correo. Agradezco que tú lo puedas compartir conmigo y con otros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.